En este video estudiaremos el signo de la derivada de segundo orden. Vimos que el signo de la primera derivada se relacionaba con el crecimiento o decrecimiento de una función en un intervalo. Ahora, el signo de la segunda derivada lo vamos a relacionar con la concavidad de la gráfica de una función. Para eso vamos a definir entonces el concepto de concavidad. Vamos a definir concavidad hacia arriba en x igual a a. Necesitamos una función derivable en un vecindario H y vamos a decir que la gráfica de f es cóncava hacia arriba en x igual a A si existe un vecindario reducido a H en el cual los puntos de la gráfica de la función quedan por encima de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Entonces, si nos situamos en x igual a A en un vecindario, toda la gráfica queda por arriba de la recta tangente a la gráfica en este valor A. Y de manera análoga definiremos concavidad hacia abajo. Ahora vamos a trabajar con un vecindario AH donde la función sea derivable y todos los puntos tienen que quedar por debajo de la recta tangente a la gráfica de la función en ese valor A. Si queremos extenderla ahora hacia un intervalo abierto, diremos que la gráfica de una función es cóncava hacia arriba en un intervalo abierto, solo si es cóncava hacia arriba en todos los puntos de ese intervalo abierto. Y lo mismo cuando hablamos de concavidad hacia abajo. Es decir, que la gráfica se encuentra por encima de todas las rectas tangentes a la gráfica de f en todos los puntos del intervalo abierto. Y cuando queremos incorporar ya en intervalo cerrado, en este caso diremos que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba en un intervalo cerrado, si y solo si es cóncava hacia arriba en un intervalo abierto que lo contenga a ese intervalo cerrado. Y de manera análoga, lo mismo si queremos hablar de concavidad hacia abajo. Al analizar la concavidad de la gráfica de una función, va a ser necesario que admita recta tangente no vertical para que podamos situar a toda la gráfica por encima o por debajo. Es decir, que las definiciones de concavidad se aplican en funciones derivables, por lo que el análisis se realiza en los puntos del dominio de f'. Por ejemplo, si tenemos esta función, f de x definida por menos 2 a la x más 1 y queremos determinar los valores en los cuales la gráfica de esta función es cóncava hacia abajo o hacia arriba, al graficarla tenemos una función exponencial que tiene por asíntota igual a 1 y tiene este comportamiento. Si trazamos todas las rectas tangentes como vemos en la gráfica, vemos que la gráfica de f está por debajo de todas las rectas tangentes a la gráfica de esta función. Por lo tanto, la gráfica de esta función es cóncava hacia abajo en todos los reales, es decir, en el intervalo menos infinito, infinito. Si por ejemplo veamos esta gráfica y queremos determinar los intervalos de concavidad, analicemos entonces las rectas tangentes. Aquí vemos que hay rectas tangentes que cruzan a la gráfica de la función. Pero por ejemplo, si trazamos todas las tangentes en este intervalo, desde A y hasta B, la gráfica quedará por debajo. Por lo tanto, la gráfica de f será cóncava hacia abajo en el intervalo B. Lo mismo ocurre en el intervalo CD y lo mismo ocurre en el intervalo GH. Si ahora trazamos todas las rectas tangentes aquí, la gráfica queda por encima. Lo mismo ocurre en el intervalo DE y lo mismo ocurre en el intervalo EG. Por lo tanto, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en esos intervalos. Veamos algunas observaciones. De estos ejemplos podemos ver que la gráfica de una función requiere que sea derivable, ya habíamos dicho. Tiene que ser continua, por ende, la función, porque vimos que la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad. Si no es derivable, puede ocurrir que existe tangente vertical o que no exista tangente. En ambos casos no podremos hablar de una gráfica que se sitúe por encima o por debajo de la recta tangente. Por lo tanto, no podremos analizar concavidad.
Y por último, si f no es continuo o no es derivable, no vamos a poder analizar la concavidad porque no podremos aplicar los conceptos que vimos en la definición. Veamos ahora la relación que existe entre el signo de la derivada segunda de una función y el sentido de la concavidad de su gráfica. Primero, en un punto. Si tenemos una función que es derivable en un intervalo abierto y un punto de ese intervalo, la derivada segunda existe y es distinta de cero, si esa derivada segunda es mayor que cero, la gráfica de f será cóncava hacia arriba en ese valor. Y si esa derivada segunda es menor que cero, la gráfica de f será cóncava hacia abajo en ese valor. Ahora, este teorema no es aplicable si es que vale cero o no existe, porque la premisa era que exista y no valga cero. Y el recíproco del teorema tampoco se cumple, porque miremos la gráfica que está aquí. Está claro que esta gráfica está totalmente por encima de todas las rectas tangentes, si las podemos ir marcando aquí. Por ende, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en todos los reales. Sin embargo, en x igual a 0, ¿qué está pasando? Si calculamos la primera y la segunda derivada en 0, nos dará 0. Quiere decir que la segunda derivada será 0 y no mayor que 0, como sería el recíproco del teorema. Veamos ahora en un intervalo. Sea f una función derivable en un intervalo abierto, tal que exista la segunda derivada para todos los valores pertenecientes a ese intervalo. Si la derivada segunda es mayor que 0 para todo x perteneciente a ese intervalo, la gráfica de f será cóncava hacia arriba en todo ese intervalo. Si la derivada segunda es menor que 0 en todo ese intervalo, diremos que la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Y si la derivada segunda es igual a 0 en todo ese intervalo, la gráfica de f no será cóncava hacia arriba ni hacia abajo en todo el intervalo. Retomemos al ejemplo que hemos visto y observemos qué ocurre en los puntos donde cambia la concavidad. ¿En dónde está cambiando la concavidad? En B, por ejemplo, en C, en D, hay un corte de concavidad en E, en G. ¿Y qué tiene de particular en B? Existe una tangente única. En C no existe una tangente única. En D sí existe. En E no y en G tampoco. En los valores en los que no existía, que eran C, E y G, no podremos hablar de que la gráfica sea cóncava hacia arriba o hacia abajo. Y en B y en D, más allá de que existe recta tangente, la tangente cruza la gráfica, por ende en B y en D tampoco podemos hablar de una concavidad hacia arriba o hacia abajo. A su vez, B y D tienen de especial que como existe recta tangente y hay cambio de concavidad, reciben el nombre de puntos de inflexión de la gráfica de f. Definamos entonces punto de inflexión. Un punto AF de A, fíjense que son las coordenadas del punto, es punto de inflexión de la gráfica de f si y solo si existe recta tangente única y en un vecindario reducido la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el vecindario reducido por izquierda y cóncava hacia abajo en el vecindario reducido por derecha o al revés. Es decir, hay un cambio de concavidad. Por lo tanto, de esta definición podemos concluir que en un punto de inflexión cambia la concavidad, como dijimos, la recta tangente atraviesa la gráfica de f. Si no existe la primera derivada y existe tangente vertical, esa tangente vertical atraviesa la gráfica de f en el punto AF de A. La gráfica de la función no es cóncava hacia arriba ni hacia abajo en ese valor del dominio, como habíamos dicho. Y si es que existe la segunda derivada, entonces tendrá que valer 0. Ya lo vamos a demostrar esto en los próximos minutos cuando veamos un teorema 2. Veamos un ejemplo. Necesitamos determinar los intervalos de concavidad de la función definida por esta expresión. Como necesitamos ver los intervalos, lo primero que necesitamos dejar escrito siempre es el dominio de la función. Calculamos la primera derivada, escribimos también el dominio de la primera derivada porque de este dominio dependerá la segunda derivada.
Ahora calculamos la segunda derivada para ver la concavidad. El dominio de esta segunda derivada será igual que el dominio de la primera. ¿Cómo vamos a encontrar los puntos de inflexión? Vamos a buscar primero los valores en donde esta segunda derivada valga 0 o no exista. Esos serán nuestros posibles puntos de inflexión. Y a partir de allí veremos cuáles son aquellos en los que se cumplen las dos condiciones de la definición. Entonces vemos que existe la segunda derivada para todo x perteneciente al dominio de f. Y que esta segunda derivada vale 0 solo cuando x vale 0, ya que aquí no se hará 0 nunca. Esta segunda derivada será negativa en el intervalo menos infinito 0 y será positiva en el intervalo 0 infinito. Por ende podremos ya concluir sobre los intervalos en donde la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. A su vez vemos que en 0 hay un cambio de concavidad, porque antes de 0 la gráfica era cóncava hacia abajo y después de 0 es cóncava hacia arriba. Y a su vez 0 pertenece al dominio de la primera derivada, entonces puedo afirmar que admite tangente única. Y por lo tanto vamos a decir que 0 f de 0 es punto de inflexión de la gráfica de esta función. Lo corroboramos en la gráfica. Si hacemos la gráfica de esta función, nos queda cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta 0, cóncava hacia arriba luego y 0f de 0, punto de inflexión de la gráfica. En este teorema 2 podemos afirmar que si el punto AF de A es punto de inflexión de la gráfica de f y f segunda de A existe, entonces f segunda de A será igual a 0. Este es el teorema que dijimos que íbamos a demostrar. En la demostración vamos a suponer lo contrario, es decir, que no se cumple el teorema. Por ende, diríamos que sea distinto de 0. Eso querría decir que o es positiva o es negativa. Por el teorema 1, si una segunda derivada es mayor que 0, la gráfica tendría que ser cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es menor que 0, la gráfica tendría que ser cóncava hacia abajo. Pero esto es una contradicción porque en el punto de inflexión sabemos que la gráfica de f no tiene concavidad. Por lo tanto, la contradicción surgió de partir de lo opuesto que dice el teorema. Y entonces la conclusión tiene que ser que sí o sí la segunda derivada valga 0. Existe una condición necesaria para la existencia de puntos de inflexión y es que si AF de A es punto de inflexión, entonces o la segunda derivada vale 0 o la segunda derivada no existe. Ojo que nuevamente la implicancia de este teorema es yo conozco que hay un punto de inflexión, la conclusión es alguna de estas dos, pero no al revés. Saber que hay una segunda derivada que no existe, como por ejemplo en x igual a e, no me garantiza que haya un punto de inflexión. Aquí no existe la segunda derivada y está claro que no hay un punto de inflexión porque no existe tangente única. Por ende, no se cumple la definición de punto de inflexión.